Javerim, bienvenidos todos. La próxima reunión del próximo lunes, si Dios quiere, va a ser la última de este ciclo y luego nos vamos a tomar unas pocas semanas de descanso para preparar un ciclo que va a ser mucho más breve que este, de manera tal de que tengamos otra dinámica y probablemente hagamos otros tipos de cambios en la participación de los participantes. Hoy, antes que nada, Jodesh Tov y Hag Ha'atzmaut Sameach. Espero que todos los enfermos estén terminándose de sanar y puedan salir de su estado sin ningún tipo de secuelas y que no tengamos nuevos enfermos que lamentar. Este shiur lo vamos a dedicar a elevar la neshama de familiares, de amigos y amigos de nuestro grupo de estudio. En primer lugar, de la mamá de Andy, David y Marcelo Ergas. Andy nos sigue postergado, siempre escuchando la grabación porque su trabajo no le permite estar con nosotros en contacto directo y probablemente no nos escuche hoy, pero queremos dedicar este shiur a su mamá, que es la mamá también de sus hermanos, obviamente, David y Marcelo, que están en México, y la de Baruch Gut, un mexicano muy amigo de nuestro queridísimo Shmuel, que fallecieron en los últimos días. Vamos a regresar hoy en este último encuentro de este ciclo al segundo llanto de Yosef. Ya hablamos en nuestro curso de lo que sucede con los primogénitos, pero no de lo que viven y perciben los hijos menores, los benjamines, particularmente cuando eso se da en una familia polígama. ¿Cuál es el trauma que puede sufrir, por otro lado, un niño cuya madre muere en el parto? Javerim, desde la gestación, hijo y madre tienen una vinculación muy estrecha. En el momento del nacimiento, lo normal es sentirse acogido y protegido por la madre, pero cuando ésta muere, no puede estar presente. Y en lugar de ser una bienvenida de alegría, todo el hogar se tiñe de tristeza y el bebé se cría desde pequeño inseguro e incluso quizás abandonado. La mayoría de las veces ante un drama de tal magnitud, toda la familia está en una fuerte depresión. Y cuando hay depresión en el grupo familiar, tampoco hay otra figura de autoridad presente para el niño. Eso puede acrecentar su soledad y la carencia de amor. El niño a partir de esta situación puede formarse con creencias particulares como que hay algo malo en mí, lo que desencadena en una baja autoestima y en un miedo a vivir que al mismo tiempo aumenta la depresión también de él cuando es más grande. Puede pensar que le hace daño a los seres queridos, puede pensar que él fue el que mató a su madre. Otros miembros de la familia pueden haberle hecho sentir culpable por su propia depresión, lo cual le lleva a dañar inconscientemente a todas las personas que ama. Por lo general, estos niños, y esto está en cualquier manual de psicología, poca fuerza tienen para luchar por sus proyectos porque no se consideran merecedores. Buscan situaciones que les llevan a poner en riesgo a su vida como viviendo al límite. Si nosotros estudiamos la descendencia de Binyamin, vamos a encontrar que algunos de estos rasgos que estoy presentando hoy se caracterizan a sus descendientes, aunque no podemos decir de que todo ello sea hereditario, ni siquiera que fuera transmitido de generación en generación por la prevalencia del padre Binyamin. Es obvio que crecen estos niños con necesidad de amor y de atención, buscando la cercanía que nunca recibieron, lo que los lleva a establecer relaciones tóxicas de dependencia, en este caso que estamos analizando de Binyamin, único hermano de Yosef, ambos hijos de Rachel, la esposa amada de Jacob. Aparentemente tenían entre sí ya desde muy pequeños algún tipo de relación de dependencia. Obviamente de Binyamin dependía de Yosef. ¿Cómo afecta al padre la muerte de su esposa en el parto?
por lo general se siente muy culpable y se incrementa porque la familia lo culpa inconscientemente por la muerte de su mujer, porque él la embarazó y murió pariendo. Si no hubiese pasado eso, estaría viva, lo que puede generar en el padre también algún tipo de rechazo al niño, lo que a su vez lo lleva a sentirse culpable. Bueno, podríamos seguir dando mayores detalles, solamente voy a hacer referencia muy breve al sistema familiar que queda profundamente devastado y como duele tanto, se tiende a ocultar esa situación permaneciendo en la sombra como un tabú del cual no se habla, motivo por el cual los descendientes se ven en la necesidad de cargar con la situación, generando una serie de implicaciones en el sistema familiar que marcan profundamente a diferentes generaciones de la misma manera. No vamos a tratar qué sucede con la muerte de primogénitos varones en el sistema, ni de las mujeres con problemas de tener hijos, pero es evidente de que todas estas cuestiones que estamos viendo aquí tienen algún tipo de relación. Y presento esto para que entendamos mejor lo que va a suceder, porque a los pocos meses el suministro de alimentos que se llevaron a Jacob está terminado. Por lo tanto, no queda otro remedio que los hermanos regresen a Mitzrayim, esta vez acompañados por Binyamin. Y aquí, en este caso, Yosef llora por segunda vez. Esta instancia es similar a la anterior en cuanto a sus raíces. Ya habíamos visto lo que sucedió antes en el enfrentamiento con el pasado, la renovada conexión con la familia, pero la intensidad de este encuentro es muy diferente. Para Yosef esto no es solo un reencuentro con Binyamin, su hermano amado, al que él protegía, sino un encuentro cargado con el efecto acumulativo de todo lo que le sucedió desde que vimos el primer llanto. El encuentro con los otros hermanos es culminante por derecho propio, pero el encuentro con Binyamin provoca una crisis psicológica de otro orden. Vamos a detenernos, queridos Javerim, para ver quién era Binyamin. Ya sabemos que es el hijo menor de Jacob y Rachel. Sabemos que murió en el camino entre Betel y Efrat, mientras, prácticamente después de que le dé a luz. Rachel alcanzó a llamarle Ben Oni, que se traduce normalmente como hijo de mi dolor. Pero Jacob, quizás para evitar el mal presagio, lo llamó Ben Yamin, hijo de la mano derecha, es decir, hijo de la buena suerte. Eso está desarrollado todo en Bereshit 35, 17, 18. ¿Se acuerdan ustedes el análisis que hicimos tangencialmente? ¿Hasta qué punto es premonitorio el nombre que dan los padres a los hijos? Particularmente cuando bordean las supersticiones, ¿se acuerdan seguramente? Binyamin se quedó con su padre cuando sus hermanos bajaron a Mitzrayim para comprar alimentos durante la hambruna, pero Yosef insistió en que debería ir con ellos en la segunda visita. Jacob tuvo miedo de dejarlo ir de su lado. Por un lado, ya que era el único hijo que quedaba de Rachel. Entonces, Yehuda, héroe sobre el cual ya hemos hablado, atestiguó por su seguridad, dando garantías a su padre de que él lo cuidaría personalmente. Y finalmente obtuvo el permiso de Jacob para llevarlo con él. Voy a presentarles los psukim tal cual como la Torá nos relata en el capítulo 43 de Bereshit, los psukim 8, 9, 10. Entonces Yehudá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, al joven. Lo trata de niño. Por favor, apunten en vuestra memoria este concepto del niño joven Binyamin, que se va a mantener. La Torá lo va a seguir llamando así en los diálogos que va a transcribir en la narración, aun cuando ya no va a ser ningún joven, cosa que sucede normalmente con los hijos menores. Siempre son el chiquito. Y vuelvo al pasuk, que Yehudá le dijo a su padre, Israel envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros por hambre y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si le llegara a pasar algo. Esto lo agrego yo. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y el pasuk 10 dice, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto
2 veces. Yosef recibe a su hermano menor con especial atención, pero cuando llega el momento de que los hermanos regresaran a su padre con los alimentos, los puso a prueba severamente, colocando una trampa y acusando a Binyamin de haberle robado, como ustedes saben, su copa de plata, en castigo por el cual debía quedarse como esclavo. Y Eudá, fiel a su promesa, se presenta ante Yosef, suplicándole que lo tomaran como esclavo a él en lugar de Binyamin, cuya falta si no regresa, haría que su padre descendiera en dolor al Sheol, por lo cual Yosef, viendo que los hermanos, escuchen bien, Javerín, Yosef, viendo que los hermanos no eran tan crueles con el otro de los hijos de Rachel, con su hermano completo, el único completo, como lo habían sido con él, se dio a conocer a ellos, tal cual como aparece en nuestro texto. Binyamin, como vimos, es llamado niño. Se muda entonces a Egipto después con su padre, Jacob, siendo él mismo el niño, padre de 10 hijos. Y miren lo que dice la Torá, ahí mismo en Bereshit 46, los hijos de Binyamin fueron Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Art. Y ahora les invito, como siempre hacemos en nuestras reuniones, de gozar con las interpretaciones de nuestros jajamim, que realmente son un goce de un placer indescriptible que quiero compartir con ustedes. Como vimos hace unos minutos, los jajamim le dieron a Binyamin varios significados al nombre Binyamin. Según algunos, es equivalente al hijo de Días, Ben Yamin. Lo habíamos nombrado, pero no dimos esa explicación porque ustedes la sabían, y eso se debe a que nació de su padre en su vejez, por lo tanto, hijo de los días avanzados del padre. Y así lo dice el Midrash Lekachtof y también Rashi de alguna manera lo trae en su explicación en Bereshit 35:18. Otros Jajamim interpretan el nombre de Binyamin como hijo del sur, eso no lo habíamos dicho, ya que era el único hijo nacido de Jacob en lo que era Palestina, porque los otros habían nacido en la Mesopotamia, al norte de la zona de Efrat, que es la zona donde al final nace Binyamin. Rashi hace referencia a eso, también hace referencia a eso el Sefer Yashar sobre el Parashat Vaishlach. Binyamin no fue concebido a sus padres. Miren ustedes, volvemos a un tema que ya habíamos visto, que es la esterilidad total o la esterilidad relativa, porque también Binyamin no fue concebido hasta que Rachel había orado y ayunado por este segundo hijo durante mucho tiempo, y eso nos lo subraya el Midrash en Bemidbar Rabá 14:8. Y no hasta que Jacob tuvo nada más y nada menos que 100 años de edad. Y la cifra de 100 años de edad, según el Sefer Yashar, obviamente en esta misma Parashá Vaishlach, nos permite a nosotros hacer rápidamente una asociación con Abraham Avinu. Binyamin, el hermano de Yosef, no participó en la venta de Yosef, dice el Sifrei en Varim 352, y para consolar a Binyamin con respecto al destino de su hermano, Dios le mostró mientras estaba despierto la forma y el rostro de Yosef. Nos cuenta en Midrash Tanjumá. Como presunto ladrón de la copa, Yosef fingió que Binyamin había sido instigado por sus hermanos, es decir, de que él no había tomado la iniciativa de robarla, pero Binyamin juró, tan verdaderamente como mi hermano Yosef está separado de mí, tan cierto como ha sido hecho esclavo, no he tocado la copa y mis hermanos no quisieron hacerme robar. Es interesante porque nosotros en realidad sabemos que la copa había desaparecido sin participación de nadie, pero Binyamin, conociendo a sus hermanos y temiendo que les culpen, en definitiva sale en su defensa cuando nadie le pide. Cuando se le pidió a su vez una prueba de que la memoria de su hermano era tan sagrada que Yosef debía creer
este juramento, Binyamin le dijo a Yosef cómo había dado, qué nombres había dado a sus 10 hijos. Es decir, cuando en un momento dado nos presenta el Midrash a partir de Bereshit 46, algo que tiene que ver con que Yosef quiere saber si Binyamin lo recuerda o no lo recuerda. Y entonces le contesta, según el Midrash, la traducción de los nombres de sus 10 hijos. Y esta es una belleza que va a aparecer nuevamente después en la Gemara. ¿De qué manera habríamos hablado de nombres que son premonitorios? Y ahora vamos a ver de qué manera ya en esta interpretación vemos cómo nuestros Jajamim perciben la necesidad de los familiares de mantener algún símbolo o algún nombre, alguna ligazón a alguien que ya no está. Miren, Javerim, nosotros estamos a pocas horas del inicio de Yom HaZikaron por los caídos en las guerras y vamos a ver en muchas familias que perdieron un hijo, que al nacer otro hijo van a buscar darle el nombre como se sigue en la tradición ashkenazí o como se sigue entre vivos en la tradición sefaradí. El primero de los hijos de Binyamin se llamó Bela. ¿Por qué? Porque Yosef había desaparecido, había sido tragado. Quienes hablan hebreo van a entender rápidamente la relación que hay entre el nombre dado y la interpretación de los jajamim, como para justificar que Binyamin nunca se había olvidado de Yosef, al grado que cada uno de sus 10 hijos le recordaba la ausencia de su hermano. El segundo se llamaba Bejer, por Bejar, porque Yosef era el primogénito de su madre, era el mejor de su madre. El tercero, Ashbel o Asbel, según una de las traducciones que encontré, Ashbel significa el que tiene un gran labio superior, o porque era un fuego, Esh, que ardía muy fuertemente. Él era hijo de Binyamin y fundador de una familia. Los hijos de Binyamin, según sus familias, de Bela, la familia de los Belaitas, de Ashbel, la familia de los Asbelitas, de Ahiram, la familia de los Ahiramitas, aparecen en Bemidbar 26:38, en Divrei Yamim 1, 8:1. Aparentemente también se lo llamó Yedayael, según aparece en Divrei Yamim 1:7-6, porque Yosef fue hecho cautivo. El cuarto, Gera, porque vivía en una tierra extranjera. ¿Quién vivía en una tierra extranjera? Se supone que Yosef, aunque Binyamin, ¿cómo podría saberlo? ¿Verdad? El quinto, Naamán, debido a que Naamá significa gracia, y debido a la elegancia del discurso de las palabras de Yosef. El sexto, Eji, mi hermano completo, de Aj, hermano, hermano, pero total. El séptimo, Rosh, el mayor, mayor que yo, era el primogénito de mi madre, según Binyamin. El octavo, Mupim, porque Yosef le enseñó a Binyamin las cosas que él mismo había aprendido de su padre, entonces una especie de doble boca. El noveno, Jupim, cuya boda no vio, y el décimo, Art, porque Yosef era como una rosa. Esta respuesta de Binyamin, este juramento, conmovió a Yosef tan profundamente que ya no podía fingir ser un extraño. Así se reveló a su hermano, según el Midrash Tanjuma, en Parashat Vaigash. Los significados de los nombres también aparecen con una pequeñísima variable en la Gemara en Sotá 36b, Amud Bet, de esa manera relacionando también cada nombre con Yosef, y voy a leerlo rápidamente. Bela recibió el nombre de Yosef, quien fue tragado, Nivla, dice la Gemara, entre las naciones, porque se lo llevaron los mercaderes ismaelitas. Y Bejer recibió este nombre porque Yosef era el mejor de su madre, Rachel, y Ashbel porque Dios envió a Yosef al cautiverio, Shevael.
en Egipto. Gerar recibió su nombre de Yosef, que habitaba allá Gar, en una tierra extranjera. Naamán se llamó así porque Yosef era extremadamente agradable, era Naim, Ejí y Rosh recibieron estos nombres, como dijo Binyamin. Yosef es mi hermano Ají y mi líder Roshi. Binyamin nombró a sus hijos Mupim y Jupim. Como dijo Binyamin, Yosef no vio mi palio nupcial, no estuvo en mi jupá, y yo no vi su palio nupcial, evidentemente si se hubiera casado. Yard recibió su nombre de Yosef porque Yarad, Yarad, a las tierras de las naciones del mundo. Algunos dicen que el nombre de Ard significa que el rostro de Yosef era similar en su belleza a una beret, a una rosa. Bereshit Rabá, todo esto lo tomo de Bereshit Rabá, obviamente 94.8. Según otra Agadá, Yosef se da a conocer a Binyamin antes de su reconciliación con los otros hermanos, y escuchen esta belleza de los Midrashim, esta vez, otra vez en el Sefer Yashar, en Miketz, en Parashat Miketz, narra que Yosef hizo que le trajeran una especie de astrolabio. El astrolabio es un antiguo instrumento científico usado para determinar la hora sideral y para la observación. Puede ser considerado como una computadora analógica y rudimentaria. Permitía a los astrónomos calcular la posición angular del Sol y de las estrellas más brillantes respecto del horizonte y el meridiano. Javerim, no había astrolabios en la época de Yosef. Sin embargo, en el Midrash dice que sí. Y entonces le preguntó al astrolabio si no podía descubrir por medio del instrumento el paradero de su hermano perdido. Y para asombro de Yosef, Binyamin de pronto declaró que el hombre en el trono era su hermano, y Yosef se reveló a Binyamin diciéndole que lo que pensaba hacer con los hermanos. Su intención era juzgarlos y así saber si actuarían fraternalmente con Binyamin, si corría peligro de perder su libertad. Me detengo solamente un segundito con respecto a la confusión que trae el mismo Midrash, porque por un lado pareciese que quien usó el astrolabio había sido Binyamin, y por el otro lado quien usó el instrumento de adivinanza era Yosef. Es decir, que el Midrash quiere decirnos de que independientemente de lo que la letra de la Torá nos está explicando, hay algo más allí, algo misterioso que permite la interacción psicológica, el autodescubrimiento de los hermanos, de que no era necesario que se presenten porque ya únicamente entre ellos se habían descubierto. Yosef sabía quién eran todos, obviamente, porque su ayudante les iba diciendo en el momento de ingreso, como decía Paco en una conversación personal, cuando sí los hermanos se acercaron a Yosef o Yosef se acercó a los hermanos, Paco me decía, bueno, pero Yosef está sentado ahí como primer ministro, uso mi terminología, y si alguien viene a verlo, está ahí parado y alguien anuncia. Y a continuación viene la tribu de tal familia y que lo que necesitan es aceite. Y Yosef desde lejos le decía a sus ayudantes, pues denle 10 litros. Y ahora vienen unos pastores mal vestidos, muertos de hambre, que parecería ser están llegando de la tierra de Canaán. Y Yosef los reconoce, pero ellos no lo reconocen, por lo tanto no puede haber un acercamiento, excepto Yosef los haga acercar. El Midrash nos trata de explicar que hay una relación fraternal con Binyamin de manera tal de que no podríamos compararla con la relación que había con los demás. Los Jajamim ponen énfasis también en otra característica sobre Binyamin llamado Yedit Hashem. Así lo llamaban a Binyamin en Devarim 33:12. Y leo, a Binyamin dijo, el amado de Hashem habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Eso lo trae en recuerdo también el Sifrei. Y nos trae también el Midrash otra de las presentaciones fantásticas que nos permiten entender hasta qué punto los Jajamim del Midrash amaban estos personajes.
Y se cuenta que entre los 4 hombres que murieron por el veneno de la serpiente en el paraíso del Nahash, es decir, murieron sin haber pecado, se encontraba Binyamin. Los otros 3 eran Amram, el padre de Moshe, y Shai, el padre de David, Kilaf, hijo de David. Y la Gemara plantea una objeción a lo que se enseñó en la siguiente veraita. 4 personas murieron debido al pecado de Adán con la serpiente, tras lo cual se decretó la muerte sobre toda la humanidad, que nosotros ya sabemos, aunque estas 4 personas estaban libres de todo pecado. Binyamin, hijo de Jacob, Amram, padre de Moisés, Slija, Amram, padre de Moshe, Ishai, padre de David, y Kilab, hijo de David. Y todos ellos fueron aprendidos por tradición, excepto Ishai, el padre de David, respecto de quien hay un pasuk explícito que se puede interpretar homiléticamente, según nos cuenta la Gemara en Shabbat 55 bet. A Binyamin se lo compara con un lobo rapaz. Fíjense ustedes en Shirashim Rabá 8.1, que devora a su enemigo, basándose en lo que dice la Torá. La Torá en el Breishit 49.27 hace referencia a Binyamin y dice: Binyamin es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Y a qué se refiere este pasuk como una premonición de lo que va a suceder después? Se refiere a los descendientes de Binyamin en Shiloh, que robaron mujeres para hacerlas sus esposas. Ustedes se recordarán lo que sucedió al fin del libro de Shoftim, también en Shoftim 21, con el caso de la mujer que era la concubina de la persona que de pronto fue violada y cuyo esposo, su pareja, descuartizó, distribuyó los fragmentos entre todas las tribus, de manera tal de que las tribus decidieron una guerra contra la tribu de Binyamin, porque en su territorio había sucedido eso y porque los descendientes de Binyamin fueron los asesinos, y de alguna manera ordenaron extirpar la tribu de Binyamin de nuestro pueblo. Pero luego Rahmanim, Bnei Rahmanim, piadosos, hijos de misericordioso, como es nuestro pueblo, le perdonan. Y entonces sucede que ahí aparece un incidente en Yabesh Gilad, que cuenta el libro de Shoftim, que dice el incidente. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Yabesh Gilad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Yabesh Gilad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Shiloh, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Binyamin que estaban en la peña de Rimón, y les hablaron en paz. Y volvieron entonces los de Binyamin y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Yabesh Gilad. Pero ¿qué pasó? No le bastaron estas, necesitaban más mujeres. Y el pasú 15 de Sefer Shoftim, que estamos citando en el capítulo 21, dice: y el pueblo tuvo compasión de Binyamin, porque Hashem había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Binyamin. Y dijeron: tenga Binyamin herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel, como ya sabemos, han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los binjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay una fiesta solemne en Shiloh, que está en el norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Shem y al sur de Leboná.
Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Shiloh a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Shiloh, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, porque ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres, y conforme a su número, robándolas entre las que estaban danzando, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Ya habíamos visto en otro curso que este es probablemente el origen de la fiesta del 15 de Av, que modernamente en Israel se llama la fiesta de los enamorados, pero con estos antecedentes no parecería ser de que nadie estuviese enamorado. Hay más referencias a Binyamin, estoy viendo la hora y se nos va el shiur y se nos va el curso. Vamos a volver un poco más a la narrativa. Como hijo de la vejez de su padre, que ocupa una posición marginal en el grupo, Binyamin es un personaje único. Sin embargo, hay más en su distinción que su edad, como señala audazmente Ramán Nachmanides. Al notar las palabras de Jacob a sus hijos, como las relata Yehudá en el capítulo 44-27, ¿sabes que mi esposa me dio a luz dos? El Ramán preguntan, ¿acaso Jacob solamente tenía 2 hijos? ¿No le dieron sus esposas 12 hijos? Y él explica la razón de esta declaración, es que Jacob se casó voluntariamente solo con Rachel. Por eso dice, mi esposa me dio a luz. Es decir, me nacieron de la mujer que fue mi esposa por mi elección, por mi voluntad, por mi amor, solo 2. E invertí en ellos mi amor como si fueran mis únicos hijos, mientras que los demás eran a mis ojos como hijos de concubinas. Así, incluyendo también a Lea, si se quiere. Esta deducción de Rambam afirma la razón por la que Jacob fue un padre ausente. El lunes pasado, Malca, que ingresó por unos instantes, hablaba sobre la diferencia entre los hijos que nacieron por amor y aquellos que no. Binyamin, entonces, es especial por derecho propio. Es especial por derecho propio por el trauma, por la muerte de su madre. Es especial por derecho propio porque es uno de los 2 únicos hijos de la mujer amada y tal cual como Ramán la trata de explicar, la única mujer elegida, la única con la cual tuvo relaciones porque él quiso y no por un compromiso y no por una imposición de los demás. Obviamente en relación con Yosef, su estatus es único por 2 razones. Primero, no solo es el hermano completo de Yosef, sino que su propia existencia está ligada a la existencia de su madre. Benjamín encarna el precio que Rachel y Yosef pagaron por él, ya que Rachel, como sabemos, murió al dar a luz. En segundo lugar, Benjamín es el único de todos los hermanos que no participó en el terrible complot de la venta, que en definitiva era simbólicamente un asesinato de Yosef. También por esta razón el reencuentro entre Yosef y Binyamin es intensamente emotivo. Miren, Javerim, toda esta avalancha de palabras que he dicho a gran velocidad nos vuelve a ubicar en un cuadro muy particular, en un cuadro que nosotros queremos, que yo quiero que ustedes también compartan, si podemos, la humanización del drama que sucede en la familia, del drama de Jacob como padre, del drama de él, en definitiva, como patriarca, que debe dejar marcada su señal en su descendencia.
y su descendencia empieza. Nosotros nos preguntamos qué pasa en el Israel de hoy, que hay tantas divisiones. Y sí, hay divisiones como que nosotros lo llevamos ya en nuestra prehistoria, en la historia fundacional de nuestra primera familia. Y todo esto no está inventado, no es una deducción stam que yo puedo hacer o que hicieron algunos autores o que hicieron los Jajamim del Midrash o que hicieron los Jajamim de la Gemara. Esto surge claramente de los Psukim. Recordemos que Sforno, por ejemplo, afirma que el llanto de Yosef en el primer encuentro surge de su observación, de su angustia, pero el Pasuk no da ninguna indicación de esto. Aquí, en cambio, explícitamente dice el Pasuk 30 del capítulo 43 que Yosef se apresuró porque sentía compasión por su hermano y quería llorar. Así que entró en su habitación y lloró allí. El elemento de la compasión, el vínculo emocional interno que contrasta tan marcadamente con el papel real que desempeña Yosef en Egipto, surge de una vez y con gran poder. Esto se expresa y se enfatiza en relación con el llanto en el verbo auxiliar quería. Quería llorar. Vayevakesh, vayevakesh. Lloraba, ¿y por qué no lloró? No, vayevakesh. La raíz bet kuf shin tiene tres significados fijos en la Torá. Uno expresa búsqueda, como dice Yosef en Bereshit 37:16. Busco, mevakesh a mis hermanos. De manera similar como Shaul busca los burros de su padre en el primer libro de Shmuel, capítulo 9, Pasuk 3. Esta bakasha no expresa ningún sentimiento personal especial, más bien es una búsqueda puramente técnica. En su segundo significado, esta raíz se refiere a una solicitud que uno dirige a otro. La reina Esther le dice a Hashverosh, mi deseo y mi petición. ¿Y cómo dice petición la reina Esther? Bakashati. Fíjense en ustedes, Javerim, en Esther 5:7. El tercer significado de esta raíz es la voluntad. No solo la voluntad que expresa el deseo de uno, Javerim, sino más bien la voluntad que implica un esfuerzo de actualización. Este es el significado claro anteriormente en Esther, cuando se descubre el complot de los posibles asesinos Bigdan y Teresh. Desearon, vayevakshu, imponer las manos sobre el rey Ahashverosh. Capítulo 2 de Megilat Esther, versículo 21. A veces estos diversos significados de la raíz Bet Kufshin se entrelazan, como en el versículo de Teilim, Achat Shaalti Meet Hashem, Oto Abakesh. Pido un deseo a Dios. Es lo que pido a Bakesh, y esta vez a Bakesh en el sentido de pedir, buscar y querer. Parece razonable suponer que aquí el término Vayevakesh significa un esfuerzo, una voluntad y una aspiración. Las lágrimas esta vez no fluyen por sí solas. Yosef busca activamente el llanto. En su primer encuentro con sus hermanos, el llanto sale y Yosef quiere contenerse, pero no puede. Y aquí busca llorar. Y busca llorar porque eso es lo apropiado psicológica y emocionalmente. Yosef acepta completamente su llanto aquí, simplemente busca la oportunidad y el escenario adecuados para llevarlo a cabo, y entonces entró a su habitación. El primer y segundo encuentro también difieren con respecto al lugar donde llora Yosef. En el primer encuentro, recordemos, Yosef no hace más que volver la cara a un lado mientras permanece de pie en su lugar. Aquí se mueve de un lugar a otro, como explica Rashi, se distanció de ellos para que no lo vieran llorar. Se dirige al vestíbulo, del vestíbulo al pasillo. El movimiento expresa más que una simple transición física y geográfica dentro del palacio de un lugar a otro. Es una transición
de un nivel de existencia a uno completamente diferente, del mundo exterior al mundo interior, al mundo del hogar al cual regresa. Aquí hay un fuerte enfoque en el funcionamiento interno del ser humano, especialmente en circunstancias trágicas. El teatro isabelino en Inglaterra, Javerín, contaba con 2 escenarios. Teatro isabelino que funcionó entre 1578 y 1642. Se denomina así el conjunto de obras dramáticas escritas e interpretadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, que reinó desde 1558 hasta 1603, y en especial a la obra de Shakespeare. En el primer escenario había un vestíbulo, una sala exterior, un escenario exterior donde se llevarían a cabo los eventos públicos. La retórica, para emplear el término Yeats, pero hubo un escenario interior más íntimo donde se desarrollarían las trágicas luchas del hombre en la forma del drama que tiene lugar dentro del héroe mismo, no fuera de él. Cuando Julieta de Shakespeare declara: necesito que mi escena lúgubre actúe sola, tal cual como lo dice en Romeo y Julieta, acto cuarto, escena tercera. Pasa del escenario exterior al escenario interior. Su declaración acompaña su transición. Entró en su habitación, entonces es la escena lúgubre que Joseph necesita porque tiene que actuar solo. Aquí en la cámara interior da expresión a su trágico conflicto, a su explosión de emoción. Esto puede suceder solo en la cámara interior, donde no hay necesidad de esconderse, no hay necesidad de ocultarse. Javerín, en cuanto a Dios mismo, el profeta dice: mi alma llora en secreto. Irmiau 13:17. Y la Guemará en Hagigá 5b pregunta: ¿acaso Dios llora? El pasuk se explica por medio de una distinción entre la cámara exterior y la cámara interior. En su cámara interior, incluso Caviajol, por así decirlo, porque así lo representamos, incluso Dios llora. La Guemará pregunta: ¿pero hay un llanto ante el santo, bendito sea? ¿No dijo Raf Papa: no hay tristeza ante el santo, bendito sea? Como está dicho, honor y majestad están delante de él, fuerza y alegría están en su lugar. En Divrei Yamim 1, 16, 27, y la Guemará responde: esto no es difícil. Esta afirmación que Dios llora se refiere a las cámaras más escondidas, más recóndidas, donde puede llorar en secreto, mientras que la afirmación que no llora se refiere a las cámaras exteriores. Y la Gemara pregunta: ¿y no llora Dios en las cámaras exteriores? ¿Acaso no está escrito, por tanto, el Señor, Hashem de los ejércitos, Hashem Tsebaot, llamó en este día a llantos y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio? En Yeshayahu 22:12, y la Gemara responde: la destrucción del templo es diferente, ya que incluso los ángeles de la paz lloraron, como se dice: he aquí sus valientes lloran afuera, los ángeles de paz lloran amargamente. En Yeshayahu 33:7. El versículo continúa: y mis ojos llorarán amargamente y se derramarán en lágrimas, porque el rebaño del Señor ha sido llevado cautivo, dice Irmiau 13:17. Y Rabbi Eliezer dice: ¿por qué estas 3 referencias a las lágrimas en el pasuk? Uno es el primer templo, uno es el segundo templo, y uno es por el pueblo judío que fue exiliado. Y hay quienes dicen: el último es por el inevitable abandono del estudio de la Torá a raíz del Galut, a raíz del exilio. La Gemara pregunta: concedido, según quien dijo que la última lágrima es para el pueblo judío que fue exiliado, así está escrito.
porque el rebaño del Señor es llevado cautivo. Sin embargo, según el que dijo que esta lágrima es por el abandono del estudio de la Torá, ¿cuál es el significado de por qué el rebaño del Señor es llevado cautivo? Y la Gemara responde, dado que el pueblo judío fue exiliado de su lugar, no hay mayor abandono involuntario del estudio de la Torá que el causado por esto. Y Rav Shmuel Beninia dijo en nombre de Rav, el santo bendito sea tiene un lugar donde llora, y su nombre es Mistarim. ¿Cuál es el significado de por su orgullo? Rav Shmuel Bar Yitzhak dijo, Dios llora debido al orgullo del pueblo judío que les fue quitado y entregado a las naciones gentiles. Rav Shmuel Bar Nachmani dijo, Él llora debido al orgullo del reino de los cielos que fue quitado del mundo. La Gemara pregunta concedido, según el que dijo que la última lágrima es por el pueblo judío exiliado, así está escrito, porque el rebaño del Señor es cautivo. Sin embargo, según el que dijo que esta lágrima es por el abandono del estudio de la Torah, ¿cuál es el significado de por qué el rebaño del Señor es llevado cautivo? Y la Gemara responde, dado que el pueblo judío fue exiliado de su lugar, no hay mayor abandono involuntario del estudio de la Torah que el causado por eso. Una frase más. Los sabios enseñaron que hay tres tipos de personas por las cuales el santo bendito sea llora todos los días. Por alguien que puede dedicarse al estudio de la Torah y no lo hace. Por alguien que no puede dedicarse al estudio de la Torah y sin embargo se esfuerza y se dedica a ello. Y para un líder o por un líder que se enseñorea de la comunidad. La Gemara relata, Rabbi Udán así sostenía el libro de Ijá y lo estaba leyendo. Cuando llegó el versículo, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, en Ijá, Lamentaciones 2.1, en su angustia el libro cayó de su mano y dijo, de un techo alto a un pozo profundo, es decir, es terrible caer del cielo al suelo. En la cámara interior de Yosef, Javerim, el llanto brota con tal intensidad que cuando sale debe recomponerse. Nos dice la Torá en 43:31, se lavó la cara y salió y se contuvo y dijo, traed pan. Cuando llora por primera vez, Yosef no necesitó lavarse la cara. Aquí el lavado de la cara es más que un acto físico. Yosef debe recomponerse y reorganizar su máscara oficial. Cuando sale de la cámara con la cara lavada y la compostura, vuelve a ser Safenat Paneach. Fíjense en ustedes la Torá en 41-45, el revelador de los secretos, el virrey de Egipto. La diferencia se expresa con otra pequeña diferencia, se contuvo, Vaitapak. Esta inserción es fundamental para comprender la situación de Yosef en Egipto. Es un marcado contraste con lo que sucede más tarde cuando Yosef se revela a sus hermanos. Allí la Torah presenta su revelación con las palabras Yosef no pudo contenerse en 45:1. Aquí se contuvo. Según tengo entendido, esta restricción es diferente del tipo que se menciona en otros contextos. Por ejemplo, cuando después de hacer desfilar a Mordejai por las calles de Shushan en el caballo del rey, Amán se contuvo y llegó a su casa, nos dice Esther 5:10, porque denota abstenerse de expresar externamente la ira que sintió por dentro. No es correcto ni apropiado que un hombre de la categoría de Amán parezca estar enojado, que parezca que ha perdido el dominio de sí mismo. Él tiene el control de sí mismo y más aún de todo su contorno. Por lo tanto, se refrena. Esta restricción no tiene nada que ver con la confusión interna, espiritual o existencial. El profeta Yeshayahu también habla de moderación cuando se trata de Dios. ¿Te refrenarás por estas cosas, Dios? ¿Te quedarás en silencio? Yeshayahu 64:12. Esta es una variación de la pregunta planteada por los profetas en muchos contextos diferentes en relación con la cuestión de la teodicea a nivel nacional. No refleja una lucha interna, por así decirlo, de Dios.
En el caso de Yosef, creo, la restricción tiene un significado completamente diferente. La transición aquí de la moderación a su ausencia es de mucha mayor importancia. Cuando Yosef revela su identidad, leemos que no pudo contenerse a todos los que estaban frente a él y gritó: quiten a todos de mi presencia. Así que nadie estuvo con él cuando Yosef se reveló a sus hermanos. Dio su voz al llanto y los egipcios y la casa de Faraón lo oyeron. Hasta ahora el llanto de Yosef se había realizado en secreto. Jabrim, el tiempo se nos va y quiero que podamos dialogar así sea unos pocos minutos. Y fíjense que hoy hablamos del llanto de Yosef y podemos seguir analizándolo por mucho tiempo más, pero también hablamos de que Dios llora y estamos a pocas horas de Yom HaZikaron, cuando el pueblo de Israel todo se une al llanto diario de las personas que perdieron a los hijos en la guerra, para llorarlos, porque por ellos nosotros vivimos. Por favor, Javerim, si quieren participar. Bacasá, Galia. Galia y después David. Rab, cuando usted habló acerca de la necesidad de Yosef de ingresar a su cámara interior para llorar ante el encuentro con sus hermanos, enseguida yo me acordé del momento de Kippur, principalmente cuando el Cohen Agadol tenía que entrar al Kodesh HaKodashim. Y esta situación y esta duda, cuándo Dios llora y si Dios llora o no llora. Y no sabe, y se me arma a mí en la cabeza, no sabemos qué pasaba ahí adentro, dentro del Kodesh HaKodashim, qué pasaba entre el Kohen Agadol y ese encuentro que tenía en el lugar más santo de los santos. Ok, es una buena asociación. De todas maneras, cuando nosotros hablamos que Dios llora, es un antropomorfismo. Sí, obviamente. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. El hecho de que nos Ojo. permitamos hacer un antropomorfismo de esa manera y que la Guemará lo desarrolle a partir de las palabras de los profetas es algo realmente inquietante, es algo poéticamente brillante, es algo sumamente humano, porque nosotros en nuestra relación con nuestro Dios tenemos una relación humana. Bacasá, David había pedido la palabra. Sí, yo solo remarcar que me parece extraordinario y bueno, precioso, ¿no? El cariño y el amor que hay entre Yosef y Benjamín. No sabía que llegaba o que el alcance era tan grande y me resulta curioso. No sabía que tenía 10 hijos y que a los 10 hijos le había dado el nombre de referencia de alguna manera de su hermano. Quería saber, porque al ser los dos hijos de la misma madre y padre, ¿qué diferencia de edad tenían cuando ya, en el segundo encuentro, es decir, cuando se encontraron en Egipto Yosef y Benjamín? Mira, no puedo decirte, a lo mejor alguno de los Javerim que están en estos momentos reunidos tiene la respuesta. Lo que sí, hoy mismo, recuerden ustedes, hace un ratito había hablado yo de que la esterilidad interrumpida, ¿verdad? Fertilidad interrumpida. Yosef nace, pero luego Rachel no vuelve a embarazar rápidamente y tiene que elevar plegarias a Dios y pedir a Dios para volver a embarazarse. Significa de que hubo una distancia en edades. Y eso de alguna forma también nos permite a nosotros ubicarnos en el contexto. La Torá vuelve a hablar de Benjamín como el chiquito. Yo conozco más de un hermano chiquito que tiene 60 años y la madre de 90 años cuando habla con él, sobre él habla del chiquito. El chiquito me llamó por teléfono, Chiqui me llamó, ¿qué Chiqui? Igual que los diminutivos en los nombres, ¿verdad? Es evidente que había una diferencia de edad y el hecho de que Benjamín ya tenía 10 hijos
significaba que por lo menos hace 12 años o 14 años había empezado a reproducirse. El significado de que aún si hubiera empezado a reproducirse muy temprano, ya era bastante grandecito, el chiquito ese. Claro, Y sorprende el por amor, eso, ¿no? ese amor, esa relación que tiene que ver con la separación y con el recuerdo de Yosef de que no había participado en la venta, también de alguna forma lo vuelve a reunir, y por todo lo que dije en la introducción sobre el trauma que puede provocar el fallecimiento en el parto de una madre, no solamente al marido, sino fundamentalmente a ese niño y a todos los hermanos que pudieran tener. No sé el dato, pero si alguno de ustedes lo sabe, pues vamos a aportárselo a David, y si no, buscaremos y a ver si lo podemos encontrar y lo enviamos por correo, o lo abrimos en la próxima reunión, que va a ser la última de este ciclo, Javerín. Gracias. עליזה, בבקשה. Sí, quería decir algo respecto a lo que dijiste, Yerahmiel, de la transición existencial, ¿no? Del exterior al interior. Creo que esta reacción absolutamente humana de Yosef y de ese retorno a sí mismo, ¿no? Y a su propia casa, implica que puede darse esa explosión, porque no hay nada para ocultar, y creo que eso es lo que permite la reconciliación, ¿no? Es decir, un poco en lo que habías planteado también desde Yosef, el psicoanalista o el psicólogo, la clase anterior, ¿no? Es decir, como un proceso absolutamente humano, ¿no? Que hay que pasar por ese proceso para poder reconciliar, ¿no? Y cuando lloran... Pareciese que todas las defensas que tenía Yosef hasta ese momento, que luchaba contra sus propias limitaciones afectivas, se derrumban, ¿no es cierto? Como las murallas de Jericó cayeron, ¡pac! Y entonces ahí ya queda frente a la desnudez total, y eso es lo que hace que pueda salir de su vestidura de autoridad a convertirse únicamente en hermano. Así es. Shoshana y Libe. En realidad estoy buscando y no lo encuentro. Es una pregunta, Rab. ¿La tribu de Binyamin es la que le pidió a Moshe no cruzar el Jordán? No entrar en Israel, ¿o estoy equivocada? No, estás equivocada. La tribu de Binyamin es la que dueña de Jerusalén, de donde está, según una de las versiones de la Gemara, incluso de las murallas de Jerusalén están ubicadas en el territorio de la tribu de Binyamin. Está bien, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Quién había pedido la palabra? Libe. Sí. Bueno, la verdad que cuesta hablar después de toda esta vibración que vivimos, y extasiada por cómo Yerahmiel fue concadenando cada una de sus clases, y quiero asociar esto con la clase anterior, cuando Yerahmiel nos habla de Yosef, el primer psicoanalista, y nos habla de una estrategia. Y yo venía toda la semana pensando bien cómo se dio esta estrategia, y nos mantuvo en vilo porque hoy aparece más claramente la estrategia, que la pensó o que surgió, y llevarnos a esta dimensión de desgranar la intensidad del llanto, donde cada uno de nosotros piensa, bueno, ¿cuál es el momento de mayor
conexión con uno mismo cuando uno siente ganas de llorar. Y de verdad, no es el llanto compulsivo, es como la tfilá belahash, es como la oración íntima, ensimismada. Y de verdad que estoy emocionada de esto que acabo de descubrir, yo o todos, ¿no? Ese llanto que de pronto lo asocio también cuando encendemos las velas de Shabbat, que es algo mucho más profundo, como me parece que no lo puedo ni siquiera ponerle palabra. Así que le agradezco infinitamente, Moré, por esto que acabamos de vivir y de tener la suerte de tenerlo, de tenerlos y de tener este grupo. Gracias. Gracias, Libe. Jabrim, ¿alguien más? Natalia había intentado hablar. Rachel, Bacallá. Sí, bueno, me volvió a la mente lo difícil que le había sido a Jacob ser el hermano menor de su familia, aunque él era mellizo de su hermano, pero luchó la primogenitura y conoció que él no era el favorito de su papá, pero sí de su mamá. Así es que él ya tenía marcado un poquito esto de cómo es ser el hermano menor. Y no puedo decir en absoluto que la historia se repite, porque en este caso Benjamín no la está peleando, pero está siendo puesto a prueba por sus hermanos en este caso, y se reproduce más bien una situación donde él es usado como elemento como intermediario para restablecer, para reproducir una situación que va finalmente a restablecer la paz dentro de su familia. Un rol totalmente diferente, pero también una historia de un hermano menor. Muy bien. Gracias. Gracias, Rachel. No sé, no estoy viendo a nadie más. Yo quiero decir algo. Me gusta porque Rosa siempre salta sin levantar la mano. Adelante, Rosa. Es que no sé cómo se levanta la mano aquí en mi instrumento. Dale, adelante, no hay problema. Yo nada más quiero decir que Benjamín, hablando del chiquito, se internacionalizó. Mucha gente no tiene pío de sabiduría de la Torá, pero dice, es el hijo Benjamín. Todo el mundo sabe que Benjamín es el hijo chiquito y lo usa, no sé si sepan que Benjamín fue el último de los hijos de Jacob, pero se usa en literatura y hablando con mucha gente, en fin, todo el mundo sabe. Benjamín, el chiquito. Esa es una cosa. Luego, volviendo un poquito a la clase pasada, alguien dijo aquí que realmente Yosef nunca perdonó a sus hermanos según la Gemara, y pues se me hace que no es cosa poca la Gemara. Y sin embargo la Torá lo llama tzadik. ¿No es una contradicción eso? Raf, ¿vas a responder? Sí, voy a responder, Rosa, con un versículo de Teilim, si no me equivoco. Ein tzadik shelo hatá, no hay un justo que no haya pecado. Es decir, cuando nosotros hablamos del justo, del pío, pensamos siempre que es una especie de perfecto absoluto. Y el concepto nuestro, en la tradición judía del tzadik, no es el perfecto absoluto que no haya pecado, sino quien haya pecado, sino quien peca, porque no hay quien no peque. El que venga y afirme que nunca pecó peca nuevamente por mentiroso, ¿verdad?
Es decir, todos somos de alguna forma pecadores y pocos somos los conscientes del pecado, de manera tal de que nos permita arrepentirnos y encarrilar el camino. Por un lado. Por otro lado, Rosa, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que las opiniones de la Guemará no son alajá, sino que son opiniones de personas muy sabias que estaban reunidas a lo largo de la historia en lugares diferentes y que alguien recogió lo que dijeron, por lo general, palabras de gran sabiduría, a veces palabras con gran humor que nosotros no sabemos leer, por lo tanto, algunos chistes que dijeron nuestros jajamim los tomamos en serio e interpretamos exactamente al revés de lo que quisieron decir, pero que dentro de nuestro pensamiento libre, del pensamiento judío libre, tomamos con pinzas también las opiniones de los jajamim del Talmud. Imagínense ustedes, Javerim, con cuánta liviandad tenemos que tomar las afirmaciones de aquellos jajamitos que en nuestra época se creen que saben todo y nos inculcan una cantidad de tonterías que no tienen nada que ver con la realidad, pero que nos hemos acostumbrado a idolatrarlos porque delante de su nombre colocan el título de rabín. Así que no hay tal cosa, no hay sabios absolutos, no hay tzadikim absolutos. Vamos a tomar las cosas con relatividad. Bueno, algo muy cortito que aprendí la semana pasada en un congreso en Polonia, que era sobre el tema de la reparación. Obviamente el holocausto estaba muy presente porque era en Polonia, era en Zoom, pero había bastante debate si eso es posible, pero la imagen gráfica de la conferencia era una vasija japonesa con rajaduras y que estaba pegada. Entonces, yo personalmente creo que la reparación del todo, tengo mis dudas si es posible. Sí es posible, como cuando se rompe un cristal, pegarlo, pero nunca vuelve a ser totalmente lo mismo. Lindo pensamiento. Se me está acabando la batería, voy rápido por el cargador. Me pareció muy bonito. Es muy bonito. David, Ethel y David. No, yo solo quería hacer un comentario al tema de Yosef Hatzadik. Hasta donde yo recuerdo no es una expresión de la Torá, ¿okay? Sino que es una expresión del Midrash. Valdría la pena rastrearlo para la próxima. Lo digo a colación de lo que comentaba Rosa. O sea, el tema de llamar a Yosef el Tzadik es un poco un juego posterior también apologético, y más que nada se basa en su actitud frente a la mujer de Potifar. Pero no afirmo 100%, pero estoy casi segura de que va por ese lado, de que no está en el texto de la Torá. Y lo segundo que me quedé pensando es esto de qué significa el llanto de Dios, o sea, cómo lo percibimos. Y mencionaste 2 veces el tema de que mañana es la víspera de Yom HaZikaron, ¿no? Y no sé hasta dónde, no sé, creo que la imagen que trajiste es muy fuerte y no me gustaría que se diluya, ¿no? Por eso la retomo en pensar un poco en esa posibilidad de, por un lado, unirnos al dolor de los demás, pero también permitirnos ese momento de aislamiento que por lo menos aquí en Israel nos presenta la sirena, que nos da esa posibilidad de ensimismarnos con el dolor, que a veces le escapamos, ¿no? Y que creo que sí es importante dejarlo entrar. O sea, uno tiene que entrar a la cámara interior, pero también tiene que dejar entrar a ese interior adentro de uno, nada más. David. Sí, no, yo abundar en que a mí me parece que sin lugar a dudas perdonó a sus hermanos Yosef. De hecho, esa para mí es la grandeza del espíritu de Yosef, porque después de todo lo que hicieron y que, bueno, pues se jugó la vida,
que después les perdonara y era evidente por la emoción y por que lloró, ¿no? Entonces, yo creo que sí, de manera muy sincera les perdonó y después por las actuaciones. No, es algo que la verdad que sorprende, ¿no? Porque si, en mi opinión, si esto lo trasladamos al mundo que vivimos hoy, en este mundo tan material que tenemos, hacemos una traslación de la situación que vivió Yosef en tiempos actuales, no parece muy normal ese perdón, salvo por, bueno, pues por la grandeza de espíritu, la grandeza de corazón, porque efectivamente, sin lugar a dudas, fue un jajam, y para mí queda claro, ¿no? Y después me ha gustado mucho esa analogía o ese comentario de las razones por las que Akadosh Baruj Hu puede llorar, ¿no? Es decir, que parece muy bonito los ejemplos y los motivos que has citado. Nada más. Pueden ampliarlos yendo a la fuente de la Gemara que les había dado. Javerim, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. La semana que viene, si Dios nos da vida y salud, vamos a estar juntos. A todos ustedes y a todos vuestros familiares, que lleguemos sanos y salvos y que podamos unirnos en nuestro sentimiento, homenajeando a quienes permitieron con su vida que nosotros estemos en Israel y quienes están en la Golá puedan mirar con orgullo Israel. Hag Atzmaut Sameach para todos y hasta la próxima, Javier, y muchas gracias por vuestra presencia.